Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 1. Me convertí en el príncipe heredero. Si hubiera sabido esto, habría ido a Inglaterra o a Estados Unidos. Suspiré profundamente. Era un joven común al que le gustaban los juegos de historia. En los juegos de historia aparecen muchos países, pero generalmente se elige jugar con el país de origen del jugador o con países europeos. El primero te permite sentir el orgullo de convertir a tu país en un gran imperio, y el segundo tiene más detalles históricos y más misiones y eventos por los que son países protagonistas del juego. Mi vida está arruinada por mi naturaleza rebelde. A diferencia de los jugadores comunes, yo tenía una peculiaridad extraña. Incluso en los juegos, prefería jugar con países que eran golpeados y arruinados por las grandes potencias en lugar de jugar con esas grandes potencias. Mis amigos se burlaban diciendo que tenía una tendencia masoquista. En fin, el país con el que jugué más recientemente fue México. En la actualidad, Estados Unidos es reconocido como la nación más poderosa del mundo. Ese México, que perdió el 55% de su territorio en manos de Estados Unidos bajo el pretexto del destino manifiesto, y que se convirtió en un país de tercera categoría, despertó mi peculiar interés. Varias veces jugué con México, un país no convencional y con pocos eventos, y lo convertí en una superpotencia que derrotó a Estados Unidos. Con el tiempo, desarrollé una especie de afinidad interna con México, y un día me encontré investigando sobre el país en YouTube. ¿Debería visitarlo alguna vez? Aunque es conocido por su inseguridad, pensé que tal vez podría visitar la Ciudad de México, que es relativamente segura. Una vez que la idea se me metió en la cabeza, no pude sacarla y finalmente decidí ir a México. Como dice el dicho, saber es ver. Los viajes son más divertidos cuando más sabes. Así que compré y leí uno de los pocos libros de historia de México disponibles en Corea. El viaje fue maravilloso. Los precios eran bajos, el hotel era agradable, había mucho que ver y la comida era deliciosa. Si me hubiera divertido, debería haber regresado a casa y descansado. La noche antes de regresar a Corea, con un sentimiento de nostalgia, fui a un bar cercano, lo cual resultó ser un error. En el bar, en donde fui a probar el tequila local, un anciano me habló. Por un momento me puse nervioso, pero el anciano, de rostro amable, esperaba pacientemente mi torpe español. La conversación, que comenzó con mi viaje a México, fluyó de manera más natural de lo que esperaba. Este amable abuelo mexicano bebía mucho. A medida que la conversación se alargaba, me emborraché y comencé a decir tonterías al anciano. Me revuelve el estómago ver que California y Texas, que los estadounidenses nos quitaron, son los estados con el Producto Interno Bruto y la población más alta de los 50 estados de Estados Unidos. ¿Por qué te molesta tanto si ni siquiera es tu país? ¿Por qué es injusto? Tienen oro, petróleo, buen clima y buena agricultura. Si hubiéramos tenido esas tierras... Después de eso, me explayé sobre los errores de los líderes mexicanos después de la independencia. Por supuesto, no soy ni un experto y ni siquiera un estudiante de historia. Solo estaba repitiendo el conocimiento superficial que obtuve de un libro y algunos videos de YouTube. Entonces, ¿qué debería haber hecho México? No podía creerlo. ¡Qué abuelo tan amable! No solo escucha mis tonterías, sino también me hace preguntas. Nunca había pensado detenidamente en lo que México debería haber hecho después de la independencia, pero había estudiado ingeniería civil y trabajado en una empresa de construcción durante varios años. Naturalmente, combiné mi conocimiento superficial de la historia y mi conocimiento de ingeniería civil para hablar sobre el desarrollo del territorio. Aunque hablé con pasión, en resumen, mi argumento era que México debería haber utilizado sus abundantes recursos naturales como capital inicial para impulsar el desarrollo del territorio y la industrialización. Ahora que recupero la cordura, me doy cuenta de que solo estaba diciendo tonterías. ¿Cómo podrían las personas de esa época no querer oro? ¿Cómo podrían saber cómo extraerlo? Dicen que las personas que solo han leído un libro son las más peligrosas y resulta que yo era una de ellas. Pero mis tonterías definitivamente dejaron una impresión profunda en ese abuelo mexicano. Lo sé porque me desperté aquí. Entonces, ¿quién soy? Es Su Alteza Agustín Jerónimo de Iturbide. ¿En serio? Cuando la conversación se detuvo, la sirvienta me miró como si pensara, ¿qué clase de tipo es este? Pero espero que no vaya por ahí diciendo que el príncipe heredero ha perdido la cabeza. Rápidamente añadí. ¿Cómo puede estar mi habitación tan sucia? Vuelve a limpiarla. La habitación estaba bastante limpia, pero dije lo primero que se me ocurrió y me fui rápidamente. El Imperio Mexicano.
y nada menos que el primer imperio mexicano. Ahora que lo pienso, ese abuelo era bastante extraño desde un principio. Podría haberme sentado al lado de un turista asiático y haber iniciado una conversación, pero durante los últimos días de mi viaje me di cuenta varias veces que mi español no era lo suficientemente bueno para conversar con los lugareños. Cuando hablaba con este abuelo, las palabras fluían con facilidad. Pensé que era gracias al alcohol, pero ahora que lo pienso, mi habilidad para hablar y escuchar no era tan buena. Cuando hablaba con este abuelo, el español me sonaba como el coreano. Ahora veo que había muchas cosas extrañas, pero en ese momento no me di cuenta. Ahora que lo pienso, ¿todavía hablo español con fluidez? Parece que la habilidad que me dio ese abuelo para hablar conmigo aún sigue ahí. Pero, ¿por qué este periodo de tiempo y este personaje, abuelo? ¿Es porque me porté mal? Vaya, es más rencoroso de lo que pensaba. Han pasado 300 años desde que Cortés de España destruyó el Imperio Azteca. Aunque tiene el significado de ser el primer país independiente después de un largo dominio, el primer imperio mexicano no duró mucho, y ni siquiera soy Agustín I, sino su hijo mayor. Bueno, si lo pienso positivamente, las cosas serán un desastre durante los próximos 100 años. Si considero la historia de México, con sus interminables revoluciones, guerras civiles, rebeliones y cómo fue saqueado por las grandes potencias, tal vez sea mejor empezar desde aquí. Definitivamente no puede ser después de la guerra México-Estados Unidos. Después de perder el 55% de su territorio, incluyendo tierras ricas en recursos naturales y buenas para la agricultura como California y Texas, no podría tener confianza en poder crear un país comparable a Estados Unidos. Necesito ser alguien que pueda calmar el caos social y político de México después de la independencia y empujar el desarrollo del territorio y la industrialización. Después de Agustín I, muchos tomaron el poder, pero nadie tenía una legitimidad tan fuerte como Agustín I, quien logró la independencia y se convirtió en el primer emperador con el apoyo de los ciudadanos. En ese sentido, el padre de este cuerpo, Agustín I, sería el más adecuado, pero él está a punto de entrar a la mediana edad, por lo que es poco probable que esté vivo en la época de la guerra México-Estados Unidos. ¿Me estás diciendo que a esta edad debo trabajar duro para desarrollar México y regresar a Estados Unidos? Hacer trabajar tanto a un adolescente es ilegal, pero no tengo otra opción. Debe ser la voluntad de una entidad divina que me poseyó en un personaje de hace 200 años. Si me hubieran dado una opción antes de enviarme aquí, podría haber sido diferente, pero ahora que ya estoy aquí, no tiene sentido negarme y no hacer nada. De todos modos, mis padres ya fallecieron y no tengo esposa ni hijos, así que no tengo nada de qué preocuparme. Lo único que me preocupa es qué pasó con el alma del dueño original de este cuerpo, Jerónimo, pero como fue una entidad divina la que me poseyó, solo puedo creer que se encargó de todo. No hay nada que pueda hacer contra un poder sobrenatural. Primero necesito entender la situación actual. Por lo que vi antes, la sirvienta me llamó Su Alteza, así que parece que aún no ha caído. Lo importante es saber en qué mes estamos. Normalmente, en una situación como esta, lo primero sería averiguar el año, pero afortunadamente no necesito hacerlo. El padre de este cuerpo, Agustín de Iturbide, también conocido como Agustín I, fue coronado emperador del Imperio Mexicano el 19 de mayo de 1822 y fue dispuesto por la Revolución Republicana el 19 de marzo de 1823. Por lo tanto, según me llaman Su Alteza, debe ser entre mayo de 1822 y marzo de 1823. Cuanto más lo pienso, más absurdo parece. ¿Qué tiene que hacer alguien que es un héroe de la independencia nacional y que con el apoyo del pueblo se convirtió en el primer emperador del imperio para caer en solo 10 meses? Cuando era el problema de otra persona, era algo que me hacía reír. Pero ahora que estoy en la misma situación que Agustín I y estoy a punto de ser expulsado, es algo que me enfurece. Tengo que estar en México con o sin poder para poder desarrollar el país. El padre de este cuerpo, Agustín I, tenía muchas similitudes con el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Nació en una colonia y se convirtió en oficial. Se casó con la hija de una familia rica y se convirtió en un gran terrateniente. Tenía habilidades militares sobresalientes y logró grandes hazañas en la guerra. Se convirtió en el primer líder de un país independiente. Estos dos hombres que compartían un camino similar tenían una diferencia crucial. Agustín I era un monárquico mientras que George Washington era un republicano. George Washington rechazó las peticiones de varias personas para que se convirtiera en rey y a través de una votación se convirtiera en el primer presidente de la historia. En esta época, incluso los países más republicanos de Europa adoptaron la monarquía constitucional y la palabra presidente se utilizaba simplemente para referirse al líder de una organización.
Por lo tanto, su acción fue sorprendente. Como héroe de la independencia y primer presidente, podría haber mantenido el poder si así lo hubiera deseado, pero al final de su segundo mandato renunció al poder y se retiró a su granja, creando un hermoso precedente. ¡Qué gran nombre! Agustín I fue un oficial de la Nueva España. En ese momento, la España metropolitana estaba envuelta en las guerras napoleónicas y luego en una guerra civil, por lo que no podía prestar atención a su colonia, la Nueva España. Naturalmente, el apoyo a las fuerzas coloniales también era insuficiente, pero Agustín I demostró una habilidad militar sorprendente en estas difíciles condiciones y derrotó completamente a las fuerzas independentistas mexicanas. Su capacidad fue reconocida incluso en la España metropolitana y fue ascendido a comandante de las fuerzas españolas en el norte de México. La razón por la que cambió de bando y comenzó a reprimir a las fuerzas independentistas mexicanas fue que los liberales de la España metropolitana llevaron a cabo reformas liberales que limitaban los poderes del rey. Agustín I probablemente vio esto como una humillación y una excusa para buscar más poder. Negoció con el líder independentista Vicente Guerrero y proclamó el Plan de Iguala, logrando la independencia de México y ascendiendo al trono como emperador con el apoyo del pueblo. Una vez en el trono, Agustín I continuó enfrentándose al Parlamento y bajo el pretexto de una conspiración para derrocar al Estado, arrestó a los diputados de la oposición, lo que provocó una reacción aún más violenta del Parlamento. Aquí, su peor decisión fue disolver el Parlamento, lo que solo avivó el descontento popular. Agustín I, siendo un excomandante militar, probablemente pensó que controlar el ejército sería suficiente para disolver el Parlamento, pero el problema era que su control sobre el ejército no era tan fuerte como él creía. Después de la disolución del Parlamento, la popularidad de Agustín I cayó rápidamente y los oficiales locales con ideales republicanos planearon el plan de Casamata para derrocarlo. Entre estos oficiales estaba el general Santa Anna, quien más tarde se convertiría en presidente de México en 9 ocasiones. Cuando el comandante del ejército enviado para sofocar la rebelión fue persuadido por Santa Anna, Agustín I huyó a Italia, pero intentó regresar a su país debido a la incitación de los conservadores y fue capturado y ejecutado. Fue el peor comienzo para la naciente nación de México. Los precedentes se convierten rápidamente en puntos de referencia. En todos los campos donde existen precedentes, incluidas las leyes, se tiende a referirse a ellos. Incluso en un simple comentario en un foro de internet, el primer comentario tiene un gran poder. En este sentido, George Washington le dio un gran regalo a Estados Unidos, mientras que Agustín cometió un crimen contra México. Pensar en Agustín me hace darme cuenta naturalmente de lo primero que debo hacer. Primero, debo evitar que este cuerpo haga tonterías. A partir de ahí, cambiaré el destino de este país.